Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Acá les habla Javier Foti, en este momento becario doctoral por el FONSIT. También soy docente en la Universidad del Salvador, tutor en el trabajo integrador final de grado y docente auxiliar en la práctica profesional tutoriada en investigación científica, IPUS. Y bueno, hoy les vengo a traer un tutorial de GraphPad, ¿sí? Vamos a estar viendo el uso de este programa. Es un software de análisis cuantitativo, ¿sí? Que nos va a resultar de mucha utilidad cuando queramos llevar a cabo el análisis de datos, ¿sí? De la investigación que estemos llevando a cabo. Así que bueno, quiero mandarle un saludo grande y agradecer a Facundo Morisi, uno de mis mentores respecto a esta materia y que bueno, nada, me enseñó mucho de lo que yo soy hoy, de hecho, así que bueno, no quiero dejar de agradecerle porque todo lo que yo hoy les voy a mostrar viene gracias a él eh, desde un primer momento. Yo estoy usando la versión 9.1 del GraphPad, ¿sí? El GraphPad entre versión y versión va cambiando. eh, Entonces, quizá las opciones son las mismas, pero están ubicadas en distintos lados o tienen mínimamente un nombre distinto. Entonces, para evitar cualquier tipo de confusión, les recomiendo que se bajen esta misma versión. ¿Sí? Em, sí. No lo pierdan de vista porque si están usando una versión más antigua, o si este tutorial queda viejo y viene una más nueva, hay algunas opciones que pueden cambiar de lugar. Justamente hablando de la interfaz, lo primero que nos va a aparecer cuando nosotros abramos el GraphPad es esta ventanita, donde fíjense que tenemos acá un listado con distintos tipos de gráficos que podemos hacer, ¿sí? Bueno, justamente, depende del análisis que nosotros queramos llevar a cabo, vamos a utilizar uno u otro gráfico. Así que, bueno, em, yo voy a dividir este video en distintas secciones, mostrando los distintos tipos de análisis principales y vamos a ir viendo paso por paso qué hacer en cada una de las opciones. Entonces, vamos a arrancar con nuestro primer análisis. El primer análisis que vamos a llevar a cabo es el de regresión lineal, ¿sí? Vamos a ir en busca de correlaciones. Este análisis resulta útil cuando nosotros queremos ver qué tipo de correlación existe entre dos variables cuantitativas, ¿sí? Vamos a llegar a gráficos de este estilo, ¿sí? Y es importante que los entendamos para saber qué estamos haciendo. Acá nosotros tenemos nuestra variable 1 y nuestra variable 2. Ambas, al ser cuantitativas, van a tomar un valor numérico, ¿sí? Que vamos a suponer van del 0 al 50, ambas en este caso. Entonces, fíjense qué pasa acá. Cada uno de estos puntos son nuestras unidades de análisis, ¿sí? Son los sujetos evaluados, los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué relación encontramos acá? Bueno, básicamente de que cuando un sujeto puntúa bajo en una de nuestras variables, ¿sí? En este caso podría ser un 1, ¿sí? Vamos a decir, también puntúa bajo en nuestra otra variable, ¿sí? Fíjense. Y aquellos sujetos que puntúan alto en una de nuestras variables también puntúan alto en la otra de nuestras variables, ¿sí? Entonces, la otra variable nuestra, más bien. Esto se respeta en un sentido lineal y ascendente, ¿sí? Acá tenemos una correlación positiva perfecta, ¿sí? No se suele ver esto en el campo, pero es para que se entienda el concepto. También podemos tener una correlación en el mismo sentido, pero inverso, ¿sí? Una correlación negativa. Acá pasa exactamente lo mismo, tenemos variable 1 y variable 2, pero en este caso aquellos sujetos que puntúan alto en una de nuestras variables puntúan bajo en nuestra otra variable, ¿sí? Y esta relación también se respeta en sentido descendente, ¿sí? Si llegamos al final, aquellos sujetos que puntúan alto en nuestra variable 2 van a puntuar bajo en nuestra variable 1, ¿sí? En caso de que las variables no estén correlacionadas, nuestra dispersión de datos va a ser como esta, ¿sí? Van a haber puntos por todos sitios y vamos a tener sujetos que puntúen bajo y bajo, pero también alto y bajo, ¿sí? Y así, se genera una nube de datos que no tiene relación respecto a las variables que están siendo evaluadas, ¿sí?
Entonces, en base a esto, nosotros vamos a poder afirmar si hay una relación o no entre las variables que estamos evaluando. Entonces, para poder hacer un gráfico de este tipo, vamos a quedarnos, fíjense que acá a la izquierda tenemos una serie de opciones bajo el título New Table and Graph. Vamos a quedarnos en la primera opción, XY, ¿sí? Y acá en Y vamos a seleccionar esta. Enter and plot a single Y value for each point, ¿sí? Y le dan a Create. Entonces se va a abrir esta ventana, ¿sí? Vamos a ver un poco la interfaz de este programa. En principio esto es una data table, ¿sí? Es una tabla de datos. Fíjense que acá tenemos el título Data Tables, que aparece Data 1, que es la hoja sobre la cual estamos trabajando. Y acá es básicamente donde nosotros vamos a pegar nuestros datos, nuestra data. Yo voy a agarrar datos de ejemplo que tengo aquí. Ustedes pondrán los suyos. Entonces, seleccionan la celda donde quieren pegar sus datos, ¿sí? Y le dan a control B corta para pegarlos. Lo llevé con control C para copiar, control B corta para pegarlos acá. Y entonces acá cada columna representa una de nuestras variables, ¿sí? Fíjense que acá dice X, esta va a ser la variable que va a estar sobre el eje X, va a ser nuestra variable dependiente. Y en este caso vamos a poner meses consecutivos de ejercicio físico, ¿sí? Y por este lado vamos a poner niveles de cortisol en sangre. Entonces ya tenemos nuestras dos variables, ¿sí? Vamos a ver si si hay una correlación entre la cantidad de meses consecutivos haciendo ejercicio físico y los niveles de cortisol en sangre de los sujetos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos renombrar nuestro data table, ¿sí? Fíjense que si yo le doy acá a botón derecho y rename sheet, me va a permitir cambiar el nombre de la data table, y en este caso vamos a poner meses por cortisol para hacerla fácilmente identificable. ¿Y qué pasó? Fíjense que acá abajo también me cambió el nombre de este botoncito acá. ¿Por qué? Porque así como tenemos la sección de data tables, tenemos la sección de graphs. Y por cada data table va a haber una página de gráfico, ¿sí?, linkeada a ese data table. Entonces, el programa entiende de que yo estoy cambiando el nombre de estos datos, entonces la página del gráfico de estos datos también va a cambiar. Si yo le doy clic, fíjense que se abre esto acá. Dejen la primera opción seleccionada, denle OK, y fíjense que acá tenemos un gráfico del estilo del cual les estaba mostrando, ¿sí? Un gráfico XY, ¿sí?, con nuestra variable dependiente por un lado y la independiente por el otro, ¿sí? Generalmente se respeta la convención de que en el eje X va la variable independiente y sobre el eje Y la dependiente. Nosotros acá a priori podemos ver, por lo que les acabo de contar, de que tenemos una correlación positiva entre las variables, ¿sí? A ojo como que se ve. Esto, más allá de que se pueda ver así con claridad, siempre hay que hacer el análisis estadístico. Pero a priori uno tiene una nube de datos que no puede analizar tan fácil. De cualquier modo, el análisis estadístico hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedirle al programa que analice si hay una correlación efectivamente entre nuestras dos variables. Para eso van acá arriba al botón de Analyze, donde dice Analyze this data, y sobre el subtítulo de XY Analysis seleccionen Correlation. Le dan OK. Vamos a buscar una correlación entre nuestras variables. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? El resultado del coeficiente de Pearson, ¿sí? Acá tenemos la R de Pearson, que en este caso nos da 0.9. El R de Pearson es un valor que puede ir desde el 1, ¿sí?, hasta el menos 1, en el caso de la correlación negativa, ¿sí?, pasando por el 0, ¿sí? Si el R de Pearson es 1, significa que hay una correlación, sería este caso, ¿sí?, una correlación perfecta positiva, ¿sí?, y en el caso de una correlación perfecta negativa sería menos 1. Y va a estar cercano al 0 si nuestros datos están muy dispersos, ¿sí?, y no hay una correlación entre nuestras dos variables. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá nosotros tenemos un 0.9, casi un 1, ¿sí? Y hace sentido, viendo nuestro gráfico, acá vemos de que hay una correlación positiva muy marcada, ¿sí? Entonces, acá tenemos el valor. Pero ¿qué pasa? Nosotros, además de tener nuestro valor R, tenemos que saber si el mismo es significativo, ¿sí? Y para eso tenemos que prestar atención a este valor que aparece acá abajo, el p-value o p-valor, ¿sí? ¿En qué consiste el p-valor? Nosotros tenemos que partir del supuesto, así como el principio de inocencia en el apartado judicial. Bueno, nosotros partimos del supuesto de que nada está relacionado hasta que se pruebe lo contrario, ¿sí?
En ese sentido, nosotros siempre vamos a aceptar a priori la hipótesis nula. Esto quiere decir de que vamos a asumir a priori que nuestras variables no están relacionadas, ¿sí? Que no hay una relación entre ellas. ¿Qué representa este p-valor? Entonces, bueno, el p-valor es justamente el grado de confianza que vamos a tener sobre esa hipótesis nula, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir de que hay una relación entre nuestras variables, o que afirmamos de que nuestros grupos se comportan de manera distinta, y eso lo vamos a ver en un ratito en otro tipo de análisis, si el p-valor da menor a 0.05. ¿Por qué? Bueno, básicamente, acá tenemos 0.05 es igual al 5%, ¿sí? Es importante no confundirlo con el 0.5 porque esto representa el 50%, ¿sí? Entonces, si hay un p-valor menor al 5%, hay una probabilidad menor al 5% de equivocarnos si afirmamos que nuestras variables no están relacionadas o se comportan de manera distinta, ¿sí? En este caso, que no están relacionadas. Tenemos un grado de fiabilidad menor al 5% de que nuestra hipótesis nula sea verdadera, ¿sí? Entonces, en ese caso, si es menor a 0.05, la rechazamos. Rechazamos nuestra hipótesis nula y decimos de que en efecto existe una relación entre nuestras variables, ¿sí? Dicho de otro modo, en este caso tenemos una posibilidad menor al 0.0001% de equivocarnos al afirmar que nuestras variables no están relacionadas, ¿sí? Y de nuevo, hace mucha lógica en función del gráfico que tenemos, ¿sí? Pero es importante que entiendan el análisis matemático atrás de este concepto. Si en efecto nosotros tenemos un R de Pearson cercano a lo que sería una correlación y el p-valor significativo, podemos pasar a hacer lo que es el análisis de regresión lineal, ¿sí? Y para eso vamos al gráfico y pueden seleccionar, acá en análisis podrían seleccionar este botón, ¿sí? O pueden ir a Analyze y seleccionar Simple Linear Regression, ¿sí? Es lo mismo, llegan al mismo lugar. Le dan OK. Acá tienen que tiquear donde dice Show the 95% confidence bands of the best fit line. Y el resto lo dejan como está y le dan a OK. Entonces fíjense que acá se dibuja justamente la línea, la mejor línea bajo la cual se adaptan nuestros datos, ¿sí? En este caso claramente tenemos una pendiente donde tenemos una correlación positiva, en efecto, ¿sí? Y los resultados de la regresión lineal los podemos ver acá, en el apartado de Results. Yo estuve abriendo esta, no les dije, ¿sí? Pero acá en el apartado de Results nosotros tenemos los resultados de los análisis estadísticos que vamos haciendo, ¿sí? Entonces acá tenemos la hoja de correlación que les mostraba antes y acá tenemos la hoja de regresión lineal. Entonces fíjense que acá nos tenemos el p-valor, ¿sí? Acá pregunta, ¿is slope significantly non-zero? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente lo mismo que veníamos charlando, ¿sí? Si es la pendiente está significativamente alejada de cero, ¿sí? En un gráfico donde nuestros datos están completamente dispersos tendríamos una línea similar a esta, ¿sí? Donde no hay una pendiente determinada. La línea es recta, ¿sí? Esto es porque estoy usando el mouse, pero podría ser una línea así recta de izquierda a derecha donde no hay una pendiente, ¿sí? Y tenemos justamente un valor acercado a cero. Ahora, si nosotros en efecto tenemos una pendiente, ¿sí? Y está significativamente alejado de cero, ¿sí? Nosotros ahí ya podemos afirmar de que tenemos un tipo de correlación, ¿sí? Entonces, como les contaba, acá tenemos un p-valor menor a 0.0001. Cuando nosotros tenemos un p-valor significativo, ¿sí? En este caso particular, conviene que nos fijemos cuál es nuestro valor de R cuadrado. Este aparece acá, goodness of fit R squared, que dice acá. Nosotros acá tenemos un R squared de 0.9. Lo importante es que si está cercano a 1, ¿sí? Si tenemos un R cuadrado de 0.6, 0.7, idealmente, vale la pena que lo reportemos, ¿sí? Porque nosotros estamos indicando de que hay poca dispersión en nuestros datos, lo cual hace nuestra correlación más fuerte, ¿sí? En caso de que nosotros tengamos una correlación y nuestro R cuadrado de muy bajo, ¿sí?
significa de que nuestros datos de alguna manera se alinean en el sentido de que podemos encontrar una correlación, pero esa correlación no va a estar marcada de una forma tan contundente, ¿sí? Y esto en ese sentido es importante. Entonces los valores que ustedes van a querer reportar al fin y al cabo son el R de Pearson, ¿sí? El p-valor, ¿sí? De la significancia, y el R cuadrado, ¿sí? El R cuadrado se reporta, tiene sentido reportarlo siempre y cuando, de nuevo, nuestras variables estén correlacionadas. Si nuestro p-valor no es significativo, no nos va a interesar reportar la dispersión de los datos, ¿sí? Resta mostrarles ahora cómo cambiar el diseño de su gráfico. Una de las cosas más lindas que tiene GraphPad es dejar sus gráficos listos para la presentación. Entonces fíjense, si yo selecciono el título, por ejemplo, ustedes tienen acá cambios de formato, acá podemos cambiar el tamaño de la fuente misma, si el color, etcétera. Yo el título lo voy a borrar, me parece que los ejes por sí mismos son bastante informativos. Y fíjense que si ustedes hacen doble clic, por ejemplo acá en los puntitos, nos va a aparecer acá Show Symbols, ¿sí? Obviamente todos ustedes lo van a dejar tiqueado. Y pueden cambiar las propiedades, ¿sí? de esto. Por ejemplo acá le podemos poner un color verde transparente, ¿sí? Y fíjense que nos queda acá. Cambia el color. A su vez, si ustedes le dan doble clic a la barrita, por ejemplo, fíjense que también pueden cambiar este tipo de propiedades. Entonces si acá ponen, no sé, qué sé yo, otro color, o los error bars, acá dice error bars, ¿sí? Son estos puntitos que están ahí acompañando los datos. Si te quedan acá, Show Area Fill, también lo van a poder modificar. En este caso, lo que tienen que hacer es, vamos a ponerlo de otro color para que sea distintivo, acá donde dice Positions, seleccionar Within Error Bands, ¿sí? Y le dan OK, entonces fíjense cómo se aplican. Esto es una cosa horrorosa, claramente ustedes van a seleccionar una mejor combinación de colores que lo que yo estoy haciendo ahora en este momento, pero lo que les quiero mostrar es que básicamente pueden cambiar el diseño de su gráfico, ¿sí? Entonces para que no quede tan feo lo voy a cambiar, mientras les voy contando que esto fue regresión lineal. Básicamente nos sirve cuando queremos ver qué tipo de relación hay entre dos variables de tipo cuantitativas. Entonces, recordando, tenemos el data table donde disponemos los datos, le ponemos el nombre a nuestras variables, la hoja de gráfico donde básicamente empezamos a hacer los análisis desde ahí, modificamos el gráfico y hacemos los análisis cuyos resultados van a aparecer en results. Tenemos que hacer la correlación por R de Pearson, y en caso de encontrar una correlación en efecto, nos vamos a hacer el modelo de regresión lineal para encontrar nuestro valor de R cuadrado. Acá mismo podemos reportar incluso, si así lo desean, el valor de R, ¿sí? Pueden poner R igual y nuestro valor de R, también con el p-valor, ¿sí? Bueno, esto fue todo para regresión lineal. Vamos ahora con el análisis de tipo t-test. Este análisis lo van a encontrar acá en el apartado de column, ¿sí? Si seleccionan acá, fíjense qué gráfico tenemos acá arriba. ¿Cuándo vamos a usar este test? Básicamente cuando queramos comparar dos grupos entre sí y querramos determinar si se comportan de forma distinta o no, ¿sí? El t-test lo que hace es evaluar cuán homogénea es la varianza entre dos grupos, ¿sí? Compara las medias de los dos grupos entre sí. Entonces, van a dejar seleccionadas las primeras opciones, ¿sí? Las que vienen por defecto, y le dan a Create. Y fíjense que en principio aparece lo mismo que veíamos hasta ahora con la regresión lineal, ¿sí? Tenemos nuestra data table, ¿sí? Vamos a pegar los datos de ejemplo. Control C o copy, Control V corta o paste, y se disponen acá sobre nuestra data. Y fíjense, acá tenemos grupo control y grupo experimental con los resultados de la variable dependiente. Entonces, vamos a cambiar el nombre de esto y vamos a seleccionar nuestras variables. Vamos a ver, por ejemplo, apertura a la experiencia, ¿sí? Que es una característica de personalidad. Y qué sé yo, cómo se relaciona con los viajes al extranjero, ¿sí? Según la persona haya viajado o no. Entonces, nuestro grupo control van a ser las personas que no hayan viajado, y el experimental las personas que hayan viajado. Entonces,
Si ustedes se van al apartado de gráficos, fíjense qué pasa acá. ¿Qué tipo de gráfico tenemos ahora? ¿Sí? Uno de barras. ¿Sí? Va a estar comparando la media de cada uno de nuestros grupos. A priori dejen la primera opción. Y bueno, si bien acá nosotros a ojo podemos ver de que claramente hay una diferencia radical entre los dos grupos, sobre todo porque uno está en negativo y otro en positivo, si esto no importa, son ejemplos. Lo que nosotros tenemos que hacer, como en la regresión lineal, es hacer el análisis estadístico, ¿sí? Para ver si la diferencia entre nuestros grupos es estadísticamente significativa. Entonces, para eso se van a ir acá al apartado de Analyze y donde dice Column Analysis, van acá al apartado de Normality and Long Normality Tests. ¿Por qué? Porque antes de poder hacer el test que a nosotros nos interesa, que en este caso es el test student, tenemos que saber si nuestros datos asumen la distribución gaussiana o no, es decir, si son normales. No me voy a detener en este punto porque no compete al video per se, si quieren el concepto lo pueden buscar, pero básicamente para saber si tenemos que hacer un test paramétrico o no, ¿sí? Un homólogo del t-test que se use en casos donde nuestros datos no sean normales, primero debemos en efecto determinar, evaluar nuestros datos a ver si son normales o no. Así que le dan OK y dejan tiqueado todos estos test de normalidad a los cuales van a ser sometidos nuestros datos. Cuando le den OK, van a ver de que acá aparece en nuestra hoja de resultados Test for Normal Distribution y aparecen varios tests donde se evalúan los datos para ver si pasan el supuesto de normalidad. En este caso nos dice que el n es muy chico, ¿sí? No hay suficientes datos como para que pasen estos tests, pero vamos a quedarnos con los tests que sí pasan, ¿sí? Que en este caso es el Shapiro-Wilk y el Kolmogorov-Smirnov. Presten atención a este apartado donde dice si pasó el test de normalidad. Y acá dice yes, yes. Esto significa que nuestros datos asumen la distribución gaussiana, por lo cual podemos realizar un t-test. En caso de que no sean normales nuestros datos, tenemos que realizar el homólogo, el t-test, que es su versión no paramétrica. Udeman-Whitney se llama, pero bueno, no importa. Acá cabe la chance de que les diga que no pasó el test de normalidad, ¿sí? En ese caso, ustedes lo que tienen que hacer es justamente hacer un test no paramétrico. Ahora que nosotros sabemos que nuestros datos asumen la distribución gaussiana, ¿sí? Vamos a volver a la hoja de nuestro gráfico y vamos a ir a Analyze. Y ahora sí, vamos a T-Test and Non-Parametric Tests. Nos aseguramos de que todo esté tiqueado y le damos a OK. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que seleccionar acá? Fíjense que acá en principio nos está preguntando Assume Gaussian Distribution y le decimos que sí, que use test paramétricos o no. Esto va a depender de si nuestros datos son normales. Como nuestros datos son normales, vamos a decirles que sí, que asuma la distribución gaussiana. Y fíjense acá nos está preguntando Experimental Design, si los datos son unpaired o paired, ¿sí? Esto va a depender de si tenemos un diseño intersujeto o intrasujeto. En este caso inventado tenemos el grupo control, que son los sujetos que no han viajado al extranjero, y nuestro grupo experimental, que es otro grupo de sujetos que sí ha viajado al extranjero. Y estamos comparando sus medias, ¿sí? Pero podríamos tener, en ese caso sería unpaired. Pero supónganse de que tenemos dos grupos, tenemos un mismo grupo que pasa por la situación control y la situación experimental. Por ejemplo, medimos apertura a la experiencia en un grupo de personas que nunca han viajado al extranjero y después de viajar al extranjero se lo medimos de nuevo. Ahí el grupo que fue control pasa por la situación experimental, ¿sí? En ese caso nuestros datos van a estar macheados, ¿sí? Y deberíamos seleccionar esta opción, la de paired, ¿sí? En este caso vamos a dejarle unpaired. Todo esto está en orden y vamos a darle a OK. Entonces fíjense acá tenemos en el apartado de Results Unpaired T-Test of apertura a experiencia y viaje, que es el nombre de nuestro data table. Y acá básicamente tenemos el resultado de nuestro test de T. ¿Qué datos son importantes acá? En principio el valor de T, ¿sí? Y los grados de libertad que están dispuestos acá y uno los tiene que reportar. Y de nuevo, como pasaba en la regresión lineal, para saber si la diferencia entre los grupos es significativa, tenemos que ver el resultado de nuestro p-valor, ¿sí? Acá se sigue exactamente el mismo concepto que expliqué antes, solo que acá podríamos decir de que el p-valor es la, digamos,
remite a lo mismo, pero estamos evaluando la diferencia que hay entre nuestros grupos, ¿sí? La posibilidad de afirmar que nuestros grupos se comportan de manera distinta, ¿sí? Eso es lo que les adelantaba en la sección de regresión lineal. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos un p-valor menor a 0.0001, ¿sí? O sea, hay una significancia marcadísima, ¿sí? Claramente, si nosotros vamos a... Perdón, este no era... Este, acá, ¿sí? Este es el gráfico que nos interesa. Claramente acá nuestros grupos se comportan de manera radicalmente distinta, ¿sí? En este caso inclusive uno da negativo y el otro positivo. Pero bueno, es importante ahora modificar las propiedades del gráfico. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Se van acá al apartado este del gráfico donde dice Change, selecciona el primer botón. Y acá donde dice Plot, tienen que seleccionar Min with Sem, ¿sí? Esto, Min with Sem, tienen que seleccionarlo si sus datos son paramétricos, ¿sí? Normales. En caso de que no, seleccionan esta otra opción, Median with Range, ¿sí? Como nuestros datos son paramétricos, vamos a dejarlo en Min with Sem y vamos a darle a OK. Finalmente vamos a cambiar nuestro gráfico para que nos muestre cómo corresponden las barras de error. Para eso se van acá al apartado de Change y seleccionan este botoncito que dice Format Graph, ¿sí? Y acá donde dice Dataset, pongan Change All Datasets y pongan en Style la segunda opción y en Direction Both, ¿sí? ¿Esto para qué sirve esta configuración? Fíjense acá, ¿sí? Cuando le doy OK nos muestra cómo corresponde la totalidad de las barras de error, ¿sí? Esto hace nuestro gráfico más informativo. Acá esta otra no se ve, pero porque tenemos acá negro, ¿sí? Si le cambiásemos el color la veríamos, ¿sí? Acá cambié el color de la barra de error per se. No quería hacer eso, quería cambiar el color de la barra. Si ustedes hacen doble clic sobre la barra van a poder cambiar... Ah, claro, no, porque modifiqué este valor, pero ustedes deberían modificar este, bars and boxes, ¿sí? Si nosotros cambiamos esto, es lo que les quería mostrar, acá se puede ver, ¿sí? La barra de error correspondiente. Y bueno, claramente esta otra barra la pueden cambiar, ¿sí? O moverse por acá, ¿sí? Y seleccionan cómo quieren que esté diseñado su gráfico, ¿sí? Acá hay varias cuestiones de formato que ustedes pueden modificar a su gusto para que el gráfico les quede bien bonito. No se olviden también de cambiar los valores. Este sería el grado de apertura a la experiencia. Apertura a la experiencia, ¿sí? Y acá, dado que tenemos grupo control y grupo experimental, podríamos este eje simplemente borrarlo, ¿sí? Título también. Y bueno, en estas modificaciones vamos dejando listo nuestro gráfico. Hay varias cosas que ustedes pueden hacer. Fíjense que si yo muevo el eje X, puedo modificar mi gráfico en este sentido, ¿sí? Pero antes de llevárselo para su trabajo, es importante de que en caso de que haya una significancia, ustedes la grafiquen como es debido. ¿Cómo hacemos eso? Vayan al apartado de resultados de su test de T. Y en el apartado donde dice Unpaired Test, debajo del p-valor, si su p-valor es significativo, van a aparecer una serie de asteriscos. La cantidad de asteriscos va a variar según la significancia de su test, ¿sí? Del test que hayan realizado. En este caso tenemos 4 asteriscos. Entonces, vamos a nuestro gráfico. Y lo que tienen que hacer es lo siguiente. Acá en el apartado de Draw, seleccionan con la flechita que aparece a la derecha una línea, ¿sí? Una línea recta. Y van a llevar la línea de una barra hacia la otra. Y por encima de la misma, con el botón, este botón, Click to Write Test, en este apartado, ¿sí? Lo seleccionan y ponen acá los 4 asteriscos. De nuevo, esto se puede modificar en temas de formato. Estas cosas se van modificando a gusto e piacere y que quede prolijo, no como esto, que los asteriscos quedaron medio monstruosos. Pero en esencia, esto es lo importante. Un par de aclaraciones importantes. Cuando no tenemos una significancia, generalmente el gráfico no se dibuja nada encima del gráfico, ¿sí? Porque no hay una significancia, justamente. Pero hay situaciones donde, de nuevo, volviendo al concepto del p-valor, si nuestro p-valor da menor a 0.05, significa que hay una diferencia significativa. Pero hay situaciones donde nuestro p-valor no da justo menor a 0.05, da 0.05.
aunque no lo crean, o 0.05 y monedas, o 0.06, 0.07. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en rigor nosotros en ese caso no tenemos una diferencia significativa. Em, pero, dado que está tan cerca del valor alfa, es como que pegan el palo. Entonces, fíjense acá, yo traje una serie de ejemplos de mi tesina de grado. Entonces fíjense acá, acá yo evalué 4 subescalas en una escala total de empatía, ¿no? Y tenemos este análisis que me dio significativo con 3 asteriscos, este que me dio significativo con un asterisco, y acá en esta subescala en particular, ¿sí? De empatía estoy midiendo, fíjense acá, fíjense cómo el gráfico tiene que quedar bien informativo, ¿sí? Este es el nombre de la subescala, estos son los consumidores de LCD, que es lo que evalué, los no consumidores y su grado de empatía, ¿sí? Fíjense este caso. Acá aparece reportado el p-valor. ¿Por qué? Acá yo no puedo establecer ninguna significancia porque mi p-valor no dio menor a 0.05, sino habría un asterisco, ¿sí? Pero en este caso me dio 0.0584, o sea, tengo apenas un poco más del 5% en el p-valor. Entonces, yo puedo reportar este dato, ¿sí? Que ustedes lo reportarían en el GraphPad de la siguiente manera. Ponen acá, esto no estaría, ¿no? Pero ponen acá con la herramienta de texto p igual y el valor de su p-valor, ¿sí? Y lo dejan arriba. Entonces resulta relevante, ¿por qué? Porque nosotros, si bien no podemos afirmar de que hay una diferencia significativa en rigor, porque estadísticamente no la hay, porque el resultado no dio, podemos afirmar de que hay una tendencia a que los grupos se comporten de determinada manera, ¿sí? A lo mejor, si nosotros aumentásemos el n de nuestra muestra, la diferencia significativa la estaríamos viendo, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes pueden reportar la tendencia si la encuentran. A ver, si los valores dan más, esto digamos, no es arbitrario, si nuestros valores dan más de 0.1, si tenemos más de un 10% de posibilidades de que la hipótesis nula sea cierta, no vamos a reportar nada, si no nos dio. Pero en caso de que justo dé en el palo, justamente, bueno, es algo de que a lo mejor valga la pena reportar, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo donde esta subescala de empatía en particular no dio significativo en absoluto, ¿sí? Entonces no se reporta nada. Bien. Bueno, esto sería todo por t-test. Entonces, repasando rápido, la data table como en regresión lineal, en correlaciones de Pearson. Nuestro gráfico de barras que se puede y debe editar según conveniencia. Y los análisis. Primero analizamos test de normalidad, luego t-test, que lo vamos a hacer el test de t paramétrico o la prueba de Mann-Whitney no paramétrica según nuestros datos sean normales o no. Y otra cosa que les puedo mostrar es este apartado de Descriptive Statistics, ¿sí? Que lo que hace es básicamente darnos información básica, ¿sí? Sobre nuestros datos. Fíjense que acá dice el mínimo, el máximo y el rango, ¿sí? El promedio, el error estándar, la desviación estándar, perdón, los cuartiles, ¿sí? Hay varias opciones acá que pueden resultar de nuestro interés. Entonces, si nosotros le damos a OK, fíjense que acá nos pone la data básica estadística que nos puede resultar de interés para reportar, ¿sí? Bueno, esto fue todo en comparación por medio de t-test. Muy bien, bueno, ya vimos entonces cómo comparar dos medias entre sí y cómo corroborar la existencia de una diferencia significativa o no entre los grupos. Pero, ¿qué pasa cuando queremos comparar más de dos medias? ¿Sí? Y queremos contrastar tres o más grupos. ¿Hacemos una prueba de T? Bueno, no, la respuesta es no, la prueba de T-Student no nos va a servir para estos casos, ¿sí? Es en este momento donde entra el análisis de ANOVA, ¿sí? En este caso vamos a ver ANOVA de una vía, que nos va a servir justamente para comparar entre grupos, cuando queremos hacer análisis de varianzas entre tres o más grupos, ¿sí? El procedimiento es muy similar al test de T. En principio hacemos lo mismo para crear el data table. Voy a seleccionar los datos de ejemplo que tengo acá de ANOVA para ANOVA de una vía, ¿sí? Y entonces supongamos que acá estamos midiendo grados de ansiedad en tres grupos. Uno va a ser mindfulness,
el otro va a ser gente que hace meditación y el otro va a ser un grupo control que no practica ninguna de las dos anteriores. Entonces acá podemos renombrar, ¿sí? Mindfulness, meditación, control, ¿sí? Y tenemos nuestro dataset listo. Cuando nos vamos al apartado del gráfico, vemos que básicamente nos encontramos con algo muy similar a lo que teníamos en la prueba de T, pero en este caso con nuestros tres grupos, ¿sí? Entonces vamos a darle OK. Y el siguiente paso es realizar exactamente lo que hicimos en el test de T para chequear en una primera instancia la normalidad de nuestros datos, ¿sí? Entonces nos vamos a Column Analysis, acá también pueden pedir las estadísticas descriptivas, ¿sí? Pero vamos directo a los test de normalidad, ¿sí? Vamos a darle OK, dejamos todos los test de normalidad tiqueados, OK, y vamos a ver los resultados. Bueno, fíjense, acá tenemos por un lado no, por otro sí, ¿ok? En rigor lo que uno debería hacer es seleccionar el test de normalidad que más se adecua para su situación específica. Pero como norma general vamos a tomar de que la mayoría de test del resultado que nos dé va a ser lo que nos va a indicar si hacemos prueba paramétrica o no, porque la prueba de ANOVA se realiza tal cual cuando tenemos datos normales, pero si no, hay una prueba no paramétrica que podemos hacer. Entonces, la mayoría de los test acá que nos dan, tenemos acá 5 que no, 6, 7 que no, y después tenemos 4, 5 que sí. Así que tenemos mayoría por el no. En caso de que dé mitad y mitad, es conveniente hacer una prueba no paramétrica ante la duda, ¿sí? Igualmente en este caso nos da que deberíamos hacer una prueba no paramétrica, ¿sí? Así que vamos a volver al gráfico, ¿sí? Y vamos a Analyze. Y acá vamos a seleccionar este test. One Way ANOVA, Non-Parametric or Mixed. Vamos a darle OK. ¿Y qué tenemos por acá? Bueno, básicamente el diseño experimental en un primer lugar, ¿sí? Lo mismo que les había contado en el test de T aplica para acá. Tenemos no matching o matching, ¿sí? En este caso son tres grupos distintos, así que va a ser un no matching. Y en este caso vamos a decirle que no use ANOVA, ¿sí? Que use el test paramétrico. El apartado de Repeated Measures nos interesa cuando justamente tengamos medidas repetidas, ¿sí? Cuando hagamos un test de tipo pareado. Y generalmente se usaría esta opción, que es ANOVA de medidas repetidas, ¿sí? Después también Graphpad nos permite hacer un modelo mixto, ¿sí? Pero esto es exclusivamente en casos donde queremos comparar factores tanto intra como sí, bien digo, sujeto. Entonces, nada, son situaciones muy particulares que la mayoría no va a utilizar, así que no me voy a detener mucho ahí, pero tiene el test también para usarlo. Pasando al apartado de Multiple Comparisons, acá le podemos decir qué comparaciones múltiples queremos que haga entre los grupos, ¿sí? En ese sentido, acá le podemos decir que no haga comparaciones múltiples, sino que simplemente nos haga el test de ANOVA, que compare un todos contra todos o que compare utilizando una columna como grupo control, ¿sí? O que haga comparaciones predefinidas. Voy a detenerme en estas dos, porque son las más importantes y las que más se van a utilizar. Esta primera opción va a ser comparaciones de todos contra todos. Esto nos interesa si nosotros justamente queremos hacer comparaciones de todos contra todos indiscriminadamente, ¿sí? Entonces va a comparar todas las comparaciones posibles, valga la redundancia de la palabra. Vamos a tener la comparación de mindfulness contra meditación, mindfulness contra control y meditación y control también, ¿sí? Todas las comparaciones posibles las va a hacer el test. Pero ¿qué pasa? Si nosotros seleccionamos esta opción y elegimos una columna como grupo control, vamos a elegir justamente el control en este caso, ¿qué es lo que va a hacer acá? Va a ser las comparaciones respecto a la columna que seleccionemos como control, ¿sí? En este caso haría control contra meditación y control contra mindfulness, pero no haría mindfulness y meditación entre sí, ¿ok? Y esto, ¿por qué es así y cuándo nos interesaría usarlo? Bueno, esto depende mucho de nuestra pregunta de investigación y nuestra hipótesis y lo que nosotros querramos investigar en particular. Pero supónganse que nuestra hipótesis trata de que queremos ver si tanto la meditación como el mindfulness, cualquiera de ambas, presenta una diferencia en los grados de ansiedad respecto a gente que no practica. Pero no nos interesa si entre mindfulness y meditación hay una diferencia significativa. Bueno, en ese caso,
convendría utilizar esta opción, ¿sí? Seleccionando la columna de grupo control para evitarnos la comparación extra. ¿Y por qué convendría evitar esa comparación extra? Bueno, básicamente porque la ANOVA, mientras más comparaciones va haciendo, más riguroso se pone el test, ¿sí? Y más significativas tienen que ser las diferencias encontradas para que en efecto se consideren como significativas, ¿sí? El valor alfa va bajando desde 0.05 más abajo. Entonces, eh, generalmente, esto depende de la investigación en cuestión, ¿no? Pero generalmente uno quisiera seleccionar una columna como grupo control, ¿sí? En este caso vamos a hacer así, ¿sí? En el apartado de options, nada, esto no hay mucho más para... Hay algunas cosas que quizá nos interese, como resultados adicionales, pero ustedes tienen que chequear es que esté reportado el p-valor ajustado para cada comparación, ¿sí? Eso es lo más importante. Y le dan a OK. Perfecto, entonces acá tenemos nuestra hoja de resultados. El Kruskal-Wallis Test, que vendría siendo el test de ANOVA no paramétrico, nos arroja un p-valor de 0.58. ¿Qué es esto? ¿Que pegó en el palo? No. Ojo, ojo, sí. La significancia del P es a partir desde menor a 0.05, ¿sí? No 0.5. Es importante no confundirse con eso. Acá nosotros estamos hablando de un 58% de confianza, ¿sí? Respecto a tomar la hipótesis nula, ¿sí? Un 58% de chances de equivocarnos si afirmamos que los grupos se comportan de forma distinta. O sea que esto es un resultado que nos da súper no significativo, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. En caso de que acá nos hubiese dado significativo, y voy a poner el ejemplo porque puede resultar... es importante cuando nosotros en efecto la ANOVA nos da significativo, vale la pena que nos vayamos a este apartado de acá, de comparaciones múltiples, ¿sí? En este caso nosotros no lo haríamos porque el p-valor nos da muy alto, ¿sí? Y acá no hay diferencia entre los grupos se comportan de forma muy similar. Pero supónganse que no, supónganse que acá da un p-valor de 0.03, por ejemplo. Bueno, ok. Nos vamos a la pestaña de Multiple Comparisons, ¿sí? Y acá fíjense que tenemos las comparaciones específicas, ¿sí? De los grupos de la ANOVA, ¿sí? Entonces fíjense que acá tenemos control contra mindfulness y control contra meditación. Y de cada comparación el p-valor ajustado específico, ¿sí? Y acá porque tenemos control versus mindfulness y control versus meditación, pero no tenemos mindfulness contra meditación. Bueno, justamente porque nosotros, si se acuerdan, habíamos seleccionado en esta opción de Multiple Comparisons tomar una columna como control. Fíjense qué pasa si yo le digo que hago una comparación de todos contra todos. Ahí me suma la comparación que faltaba. Entonces ahora tenemos mindfulness versus meditación, mindfulness versus control, meditación versus control, ¿sí? Las tres comparaciones posibles, ¿sí? Acá está, perfecto. Bueno, entonces, supónganse, fíjense cómo el test se vuelve más riguroso mientras más comparaciones hace, ¿sí? Volvamos al control, fíjense que acá el p-valor cambia, ¿sí? ¿Se entiende? Supongamos que alguna de estas dos comparaciones nos dio significativa. Bueno, control contra mindfulness. En vez de dar casi 1, ¿sí? Un 100%, nos dio 0.04. Bueno, buenísimo. Nosotros entonces correspondería que lo grafiquemos, ¿sí? Entonces si tenemos control versus mindfulness, nos vamos a esta parte del gráfico, agarramos la línea para dibujar y desde control hasta mindfulness llevamos la línea y ponemos los asteriscos que corresponden, ¿sí? Tengan en cuenta que esta línea vale en los intervalos del segmento, ¿sí? Desde donde empieza hasta donde termina. Si la arrancamos en mindfulness y la terminamos en control, esto significa que estamos graficando la significancia entre mindfulness y control. Si fuese control contra meditación, la línea sería esta, ¿sí? Y lo mismo si fuese la otra comparación que falta, ¿sí? Bien. Por último, no se olviden de modificar lo pertinente en el gráfico, ¿sí? Entran en la primera opción, en este caso como estamos usando no paramétricos, plotearíamos de este modo, ¿sí? Le damos OK y las barras de error que queden como corresponde, ¿sí? Acá tenemos que cambiar todos los datasets, ¿sí? Both, ahí está, modificamos los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es todo lo que tienen que tener en cuenta para hacer análisis de variancia entre grupos cuando son 3 o más medias las que estamos contrastando.
Muy bien, vamos entonces ahora con el ANOVA de dos vías. El ANOVA de dos vías viene a ser básicamente dos ANOVAs de una vía metidos en uno, ¿sí? Se podría definir así de alguna manera. Eh, ¿Y nosotros bajo qué circunstancias lo utilizaríamos? Bueno, cuando queremos medir, perdón, una variable dependiente, ¿sí? La varianza de la misma entre grupos bajo dos factores explicativos, ¿sí? Acá estamos midiendo graduación, digamos, niveles de ansiedad bajo el factor, vamos a decirle práctica realizada, eh, entre tres grupos, ¿sí? Que sería grupo mindfulness, grupo meditación y grupo control. Supongamos ahora que vamos a medir, tengo acá un ejemplo en un dibujo hermoso de Paint que les voy a mostrar preparado, donde tenemos la variable dependiente va a ser depresión y vamos a tener dos factores explicativos. Vamos a tener el factor sexo, donde vamos a tener los grupos de hombres y mujeres, y el factor de edad, donde vamos a tener jóvenes y adultos y adultas. Entonces, en ese tipo de casos nos va a interesar hacer una ANOVA de dos vías. Voy a ir acá al ejemplo que tengo. Eh, Fíjense, acá esto originalmente me parece que era un ejemplo de, digamos, algún nivel medido en sangre para ratones. Estos serían dos líneas y estas serían dos, no sé, instancias de tiempo, supongo. Em, por eso los colores. Este sería una ANOVA de medidas repetidas, ¿sí? Porque este ratón sería el mismo que este, ¿sí? Este sería el mismo que este y demás, ¿sí? Pero ignoren eso por el momento, no es lo importante. Acá vamos a poner los dos factores que estábamos hablando, ¿sí? Supónganse, por ejemplo, vamos a poner hombres y mujeres y vamos a poner, ¿cuál es el otro? Jóvenes y adultos. Entonces, vamos a copiar nuestra data, ¿sí? Y nos la vamos a llevar al GraphPad. Sí, acá yo les quería mostrar algo importante que no les mostré antes. A ustedes les va a interesar trabajar sobre un mismo archivo, ¿sí? Y van a querer hacer varios tipos de gráfico y análisis en un mismo archivo, ¿sí? Que dicho sea de paso lo pueden guardar, ¿sí? Bajo las opciones de siempre y demás. Para crear un nuevo gráfico, lo que tienen que hacer es dirigirse a este botón de acá, donde dice Create a New Sheet, le dan clic y hacen clic acá donde dice New Data Table más Graph. Entonces fíjense que se abre la ventana de siempre, ¿sí? De inicio de GraphPad. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer una ANOVA de dos vías, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar esta opción de acá, la de Grouped, ¿sí? Esa opción la dejan ahí. Y acá van a seleccionar esta opción. Enter número de Replicate Values in Side by Side Subcolumns. ¿Qué número vamos a ingresar acá? Bueno, el número de n de los grupos que queramos contrastar. Si nuestros grupos tienen 30 sujetos cada grupo, vamos a poner 30, ¿sí? En este caso, acá tenemos 6 datos, ¿sí? Entonces vamos a poner 6, ¿sí? Y le dan a Create. Perfecto. Entonces vamos a darle a Paste, ¿sí? Y ahí dejamos nuestros datos. Entonces, tenemos jóvenes, adultos, adultos y adultas, hombres y mujeres. Y acá los resultados de depresión de cada grupo, ¿sí? Entonces, vamos al apartado de gráficos, ¿sí? Acá van a seleccionar este tipo de gráfico, ¿sí? Yo recuerdo otro igual. Les va a convenir porque acá le muestran los grupos entre sí, pero depende los valores evaluados, ¿sí? Pero depende de la cantidad de n de sus grupos. Nada, o sea, mayoritariamente les va a convenir este tipo de gráficos de acá, ¿sí? El que aparece en Summary Data. Así que seleccionen ese, ¿sí? A priori, acá ya tienen que seleccionar directamente el Mean with SEM, ¿sí? Porque en ANOVA de dos vías no se hace test de normalidad, ¿sí? Y se hace directamente el test de ANOVA de dos vías, así que seleccionen para que plotee con SEM. Le dan OK y acá tenemos nuestro bello gráfico. Entonces, fíjense, acá estamos comparando el grupo de hombres, donde tenemos hombres jóvenes y hombres adultos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la referencia.
un grupo de mujeres, ¿sí? Donde tenemos mujeres jóvenes y mujeres adultas. Y esta sería nuestra variable de depresión, por ejemplo, ¿no? Depresión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer el análisis de este gráfico? Bueno, nos vamos al apartado de Analyze nuevamente. Y aquí en Grouped Analysis le decimos que haga una ANOVA de 2 vías o modelo mixto, ¿sí? Le damos OK. Y acá tenemos, en el modelo tenemos que decirle si machea o no, ¿sí? Si los grupos no machean entre sí, no le decimos nada, pero en caso de que, supónganse acá en este ejemplo, sería macheado, ¿sí? Cada ratón está pasando por estas instancias, entonces en ese caso seleccionaríamos esta opción, ¿sí? Fíjense. También podríamos seleccionar esta opción si el macheo corresponde a las filas y no a las columnas, ¿sí? Y en todo caso, si hay un macheo de todos contra todos, todos con todos, seleccionaríamos ambas, ¿sí? En este caso vamos a dejarlo así, porque no tenemos medidas repetidas, ¿sí? Acá, bueno, justamente medidas repetidas, aplica lo mismo que expliqué en el ANOVA anterior. Acá vamos a darle el nombre a nuestros factores, ¿sí? Vamos a nombrar el factor que define nuestras columnas, que era, si mal no recuerdo, edad. Y el que definía las filas era sexo, ¿sí? En el test de comparaciones múltiples le podemos decir que haga comparaciones. Esto va a depender según lo que a nosotros nos interese evaluar, ¿sí? Acá en comparaciones múltiples o post-hoc, test post-hoc, es lo mismo. Nosotros le podemos pedir que compare por, recuerden, acá estaba el factor edad, acá estaba el factor sexo. Entonces, podemos pedirle que en las comparaciones múltiples evalúe diferencias entre sexos dentro de una misma edad, ¿sí? Que evalúe dentro de los jóvenes las diferencias entre hombres y mujeres y dentro de los adultos las diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? O al revés, que evalúe dentro de hombres la diferencia entre jóvenes y adultos, ¿sí? Y dentro de mujeres la diferencia entre jóvenes y adultos, ¿sí? Esto es según los resultados que a nosotros nos interese ver. O que haga comparaciones de todos contra todos, ¿sí? Nosotros vamos a seleccionar, solo por poner un ejemplo, esta opción, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. En Options recuerden que tiene que estar marcado esto. Y bien, ya estaría nuestro ANOVA listo. Vamos a darle a OK. Y acá tenemos el resultado de nuestro ANOVA. Fíjense, acá tenemos nuestra variación. Y en la interacción tenemos un p-valor significativo de 0.002. ¿Qué significa la interacción? Que ambos factores están influyendo sobre la variable respuesta, ¿sí? Nosotros, recuerden, tenemos dos factores, sexo y edad. Cuando hay una interacción en el ANOVA de 2 vías y es tiene significancia, esto significa de que tanto la variable de sexo como la variable de edad están influyendo en la variación de nuestra dependiente, ¿sí? Disculpen, sería este gráfico, ¿sí? Y acá lo podemos ver. ¿Por qué hay una interacción? ¿Por qué tanto un factor como el otro influyen? Bueno, porque acá los hombres entre sí no hay ninguna diferencia, ¿sí? Entre las mujeres sí hay una diferencia, porque vemos que las mujeres adultas tienen mayores niveles de depresión y las mujeres jóvenes no tienen depresión, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Es una diferencia que remite únicamente al sexo? Y no, porque si nosotros comparamos, por ejemplo, mujeres contra hombres, ¿sí? Adultes, no tenemos una diferencia significativa, ¿sí? Pero si comparamos hombres adultos con mujeres jóvenes, sí la hay, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay una interacción porque tanto un factor como el otro están influyendo, ¿sí? Yo acá me hice un dibujito hermoso en Paint que creo que puede ayudar a que se entienda un poquito mejor. Entonces, fíjense en este ejemplo de acá. ¿Qué está pasando acá? Estamos comparando un grupo de hombres contra un grupo de mujeres y sus niveles de depresión, ¿sí? Entonces, ¿bajo qué parámetro va a variar la depresión? Y bueno, tanto en hombres como mujeres podemos observar lo mismo, que la edad, ¿sí?, es lo que determina el cambio en los niveles de depresión. Tanto los hombres como las mujeres jóvenes presentan mayores niveles de depresión
respecto a los hombres y mujeres adultos y adultas, ¿sí? Entonces, lo que está influyendo en la varianza de la depresión es el factor de la edad, ¿sí? Porque tanto en hombres como en mujeres se aprecia lo mismo. Acá no hay una interacción, ¿sí? No hay interacción. Está influyendo uno de los dos factores, sí, pero solo uno. Acá sucede algo similar. Independientemente de que sean jóvenes o adultes, ¿sí? Tanto en hombres como mujeres se observa lo mismo. Tanto en ambas edades se observa lo mismo en lo que respecta a depresión. La depresión va a variar según el factor del sexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que los hombres, sean jóvenes o sean adultos, presentan mayores niveles de depresión respecto a las mujeres, que sean jóvenes o adultas, presentan bajos niveles de depresión, ¿sí? Entonces acá está pasando lo mismo, no hay una interacción, ¿sí? Hay uno de los factores que está incidiendo, pero solamente uno, el factor del sexo, ¿sí? Porque la depresión va a variar según sean hombres o mujeres, no según la edad, ¿sí? Porque vemos que en los dos grupos pasa que la edad no determina la depresión, ¿sí? Pero ¿qué pasa en estos dos ejemplos de acá abajo? ¿Sí? Vamos primero a este. Acá vemos de que los hombres jóvenes tienen mayor nivel de depresión respecto a los hombres adultos. O sea que está variando según el factor de la edad. Pero también tienen mayor nivel de depresión respecto a las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Está influyendo tanto el factor de la edad, ¿sí? Porque los hombres jóvenes son los que presentan mayor nivel de depresión respecto a mujeres jóvenes, pero también mujeres adultas, ¿sí? Y sobre todo, o más bien también referente a hombres adultos, o sea que la edad es determinante, ¿sí? En la diferencia, pero también respecto a las mujeres, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si la edad fuese lo único que lo determina, en las mujeres también deberíamos ver un nivel alto de depresión, ¿sí? Sin embargo, no lo vemos. Vemos que los hombres jóvenes, ¿sí? Presentan mayores niveles de depresión respecto a los hombres adultos, ¿sí? Una diferencia de edad, y respecto a las mujeres jóvenes también. O sea que está influyendo tanto el factor de la edad como el factor del sexo, ¿sí? Y acá a la derecha tenemos exactamente, o sea, no exactamente lo mismo, no. Tenemos otra situación de interacción, pero de distinto modo. Acá vemos que los hombres jóvenes tienen mayor nivel de depresión respecto a los hombres adultos y respecto a las mujeres jóvenes, ¿sí? Tenemos una interacción ahí, y también hay una interacción de que los factores afectan tanto uno como el otro, porque las mujeres adultas presentan mayor nivel de depresión respecto a los hombres adultos, ¿sí? Y también respecto a las mujeres jóvenes. Entonces, acá podemos ver cómo influye tanto el factor de la edad como el factor del sexo en la varianza de la variable dependiente de depresión, ¿sí? Así que bueno, es importante entender cuándo tenemos una interacción y cuándo no, ¿sí? Para saber cuántos de nuestros factores están influyendo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué más tenemos para ver acá? Bueno, en el apartado de los multiple comparisons o post hoc, ¿sí? Vamos a ver en el test de comparaciones múltiples, ¿sí? Las diferencias entre los grupos particulares. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, la diferencia por la edad en el grupo de hombres y mujeres. O sea, hombres versus mujeres dentro de los sujetos jóvenes, ¿sí? Y también dentro de los adultos. ¿Por qué? Porque nosotros acá, si recuerdan, en el Multiple Comparisons seleccionamos de que dentro de cada grupo etario, ¿sí? Que está determinado por las columnas, compare hombres y mujeres, ¿sí? Si nosotros acá cambiamos y ponemos esta otra opción, acá va a ser la otra comparación, ¿sí? Va a seleccionar en hombres y en mujeres, dentro de ese factor, va a estar comparando el factor de la edad, ¿sí? Jóvenes y adultos, ¿sí? Fíjense acá cómo cambia. Jóvenes adultos, ¿sí? En hombres la diferencia es esta, en mujeres la diferencia es esta. Entonces vamos a verlo contrastando con el gráfico para que quede claro. ¿Qué nos dice acá? Bueno, que jóvenes adultos en los hombres no hay una significancia, ¿sí? Vamos al gráfico y vamos a verlo, ¿sí? En hombres, ¿sí? No hay una significancia, ¿sí? Los grupos parecen comportarse de forma similar. Pero ¿qué pasa en mujeres? ¿Sí? Tenemos una significancia menor al 0.0001, ¿sí? Vamos a ver en mujeres,
¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si comparamos en mujeres, claramente acá podemos ver la diferencia que hay, ¿sí? Según la edad, dentro del grupo de mujeres, contrastando por edad, podemos ver de que hay una diferencia significativa, ¿sí? Volvamos al ejemplo donde estábamos antes para poder compararlo también con el gráfico. Fíjense acá, hombres y mujeres comparando en el grupo de jóvenes, ¿qué pasa? Tenemos una diferencia significativa. ¿Por qué? Bueno, vamos al gráfico y vamos a comparar grupo de jóvenes, ¿sí? Grupo de jóvenes hombres versus grupo de jóvenes mujeres. Si comparamos estas dos columnas, ¿sí? Vemos que claramente hay una diferencia significativa, ¿sí? Abismal. Pero si comparamos hombres adultos y mujeres adultas, ¿sí? Comparamos los grupos de hombres y mujeres por este factor, ¿sí? Adultos, no hay una diferencia significativa. Y lo podemos ver acá, ¿sí? Adultos, no hay una diferencia significativa. Esto acá yo se lo estoy mostrando con este gráfico porque está súper burdo, ¿sí? Cuál tiene diferencia significativa y cuál no, para que quede muy claro porque justamente es un ejemplo didáctico. Pero ustedes no van a determinar si hay una diferencia significativa o no, viendo si la barrita está más alta que la otra, claramente, ¿sí? Porque influyen las barras de error, ¿sí? Y todo o sea, para saber si hay una diferencia estadísticamente significativa o no, hay que ver los resultados de los test. Y justamente acá podemos ver la significancia, ¿sí? Yo se los estoy mostrando acá con el gráfico para que quede bien claro qué es lo que está pasando, ¿sí? Que ustedes pues lo puedan ver, más que ver numeritos acá, lo vean de forma gráfica y quede súper claro, ¿sí? Así que bueno, acá restaría lo que les contaba del formato y demás, aunque bueno, las barras de rollo están dispuestas y si mal no recuerdo habíamos ploteado con SEM, ¿sí? Así que ahí estaría. Así que bueno, quedaría editar el gráfico y demás. Pero creo que esto sería todo lo que compete al ANOVA de 2 vías. No vendría siendo exactamente todo. No se olviden de graficar las diferencias significativas entre sus grupos por medio de las barritas y los asteriscos que correspondan. Y bueno, eso fue todo por el momento. Espero que les haya resultado de utilidad. Va un saludo muy grande a, bueno, todos mis alumnos, a quienes les haya pasado este video. Espero que les haya servido, que espero haber sido claro. Muchos éxitos con su análisis de datos. Y para todo aquel externo que haya caído también acá, bueno, también espero que le haya sido de mucha utilidad. Quedo a entera disposición por cualquier cuestión. Pueden dejar acá abajo en los comentarios y estaré respondiendo. Y bueno, les mando un abrazo muy pero muy grande a todos. Y aguante la ciencia.